Bienvenidos a Metabolismo y Nutrición. Hoy hablamos de las 5 hormonas relacionadas con el aumento de peso y la gordura. Este video sirve de referencia para todas las personas que han intentado perder peso y no lo han logrado, o se han sometido a dietas o ejercicios y no están logrando sus objetivos. Es importante que valoremos estas 5 hormonas que tanto con su médico o especialista y el paciente deberían tener conocimiento. Hablamos de la hormona tiroidea, insulina, cortisol, estrógeno y finalmente grelina. Hormona tiroidea. Esta tiene mucha relación con el sobrepeso y la retención de líquidos. Conocemos esta condición como hipotiroidismo. Recordemos que también existe una condición antagonista que es el hipertiroidismo. En este caso hablamos de manera muy superficial sobre el hipotiroidismo. ¿Qué sucede en esta condición? El paciente retiene líquidos, se hincha, tiene mucha falta de energía, su cuerpo no tiene la posibilidad de producirle energía o cambiar los alimentos que consumimos para volverlos en energía. De esta manera entendemos el hipotiroidismo como una condición donde el paciente no tiene la capacidad de producir suficiente energía. Los factores que pueden desencadenar hipotiroidismo pueden ser factores de hecho genéticos, pero también existen otros. Entre los factores más comunes tenemos deficiencia de yodo en nuestra dieta, deficiencia de un mineral muy importante y que a veces es escaso en nuestra alimentación, que es el selenio. Y tercero, condiciones hepáticas desfavorables. Cuando un paciente tiene hígado graso o un paciente tiene hígado tóxico, normalmente la falla del buen funcionamiento del hígado va a repercutir sobre la hormona tiroidea, llevando a un hipotiroidismo. Recordemos que el 60% de la buena función de la tiroides depende del buen funcionamiento del hígado. Así que si eres un paciente que ya tiene más de 5 o 10 kilos de sobrepeso, tienes el vientre bastante inflado y de repente te haces una ecografía o un control de sangre en el cual se encuentran valores altos de hígado graso, GOT o GPT, fosfatasa alcalina elevada y por ende también tienes un gran volumen abdominal, lo más probable es que parte de tu sobrepeso se deba a un problema de hipotiroidismo acompañado a un problema de hígado graso. Hablemos de la segunda hormona relacionada con el sobrepeso y esta es la insulina y tal vez es de las hormonas más conocidas. Esta hormona en su condición de un trabajo excesivo, a lo que conocemos como hiperinsulinismo, nos va a llevar a una sobreacumulación de grasa en el tejido muscular y adiposo. De esta manera vamos a notar que se nos va a dificultar mucho perder peso, aunque hagamos dietas, hagamos ejercicios, no vamos a poder eliminar grasa, dado que una condición alta de insulina en nuestra sangre va a impedir o bloquear totalmente la quema de grasa. Así que si un paciente es detectado con hiperinsulinismo o también resistencia a la insulina, debería ser tratado adecuadamente, normalmente con uso de medicamentos y también someterse a una dieta específica para lograr revertir la condición de hiperinsulinismo, que también de hecho se conoce como una condición prediabética. Las causas comunes para el hiperinsulinismo es un excesivo consumo de alimentos refinados, como ser carbohidratos, panes, masas, harinas, levaduras, maíz, arroz, refrescos carbonatados. Una frecuencia alimenticia recurrente, quiere decir comer varias veces al día o de manera muy recurrente, estar introduciendo alimentos todo el tiempo. Y también muchas veces altos niveles de estrés pueden llevar a una excesiva producción de insulina. Así que si has notado una dificultad en la pérdida de peso, un deseo por alimentos ricos en carbohidratos y azúcares, es importante con el profesional que te guíe a hacer un control de esta hormona insulina basal, insulina posestímulo, serían muy importantes para poder determinar si esta hormona está fuera de rango. Hablemos de la siguiente hormona, el cortisol. Esta es una hormona que se produce a través de las glándulas adrenales que se encuentran prácticamente sobre los riñones. Y cuando se produce una excesiva hormona de cortisol, lo que vamos a notar es una acumulación de las llantitas, las típicas llantitas por arriba de las caderas, sobre todo en hombres y mujeres, va a ser muy notorio. Y esta condición también nos va a hacer aumentar de peso y dificultarnos la pérdida del mismo.
También el cortisol elevado está muy relacionado con la resistencia a la insulina, dado que el cortisol tiene una relación directa con altos niveles de glucosa en sangre, y si tenemos niveles de glucosa más altos en sangre, también la insulina se va a ver afectada, por lo cual tiene una relación directa con el hiperinsulinismo. ¿Qué condiciones llevan a desarrollar altos niveles de cortisol? Normalmente un estrés crónico. Podemos estresarnos durante 1 hora o 30 minutos, pero si mantenemos un estrés crónico durante 18 horas al día, no dormimos bien, estamos pensando todo el tiempo en todas nuestras responsabilidades, preocupaciones, problemas y demás, todo el tiempo vamos a estar produciendo cortisol, y este cortisol tan elevado va a desarrollar un síndrome que se llama síndrome de Cushing, y es una condición donde las glándulas adrenales no dejan de producir cortisol. También podemos asociar un exceso de cortisol al excesivo consumo de corticoides. Esto en pacientes que normalmente pueden tener problemas de tipo reumatológicos, en el cual deben utilizar prednisona, cortisona, algún tipo de corticoide que va a desarrollar esta condición, también promoviendo un aumento de peso y de gordura. Hablemos de la siguiente hormona mucho más relacionada con el sexo femenino, y es el estrógeno, el hiperestrogenismo. Esta condición va a hacer que la mujer tenga una gran facilidad de aumento de peso, retención de líquidos, acumulación de grasa, sobre todo en la zona de las piernas y la cadera. Esta condición es muy típica de ciertas sociedades, por ejemplo en Brasil, Centroamérica. Las mujeres tienen una gran característica por tener caderas mucho más amplias, tener rasgos que identifican a una mujer con bastante volumen graso en las zonas más que todo erógenas. De tal manera, altos niveles de estrógeno pueden llevarnos a mayor acumulación de grasa en estas zonas. Muchos medicamentos pueden promover el aumento de estrógenos, pero sobre todo los anticonceptivos pueden ser los elementos que más pueden alterar el nivel de estrógeno. De ahí que usar anticonceptivos vía oral o anticonceptivos de implante, anticonceptivos inyectables, pueden terminar aumentando el sobrepeso y la gordura. Y es claro que cuando leemos las indicaciones de cualquier anticonceptivo, normalmente nos van a advertir que en el lapso de 1 año una persona podría aumentar entre 2 y 3 kilos, pero en la realidad es que muchas veces en pacientes con apenas 6 meses de repente ven aumentado 5 o 10 kilos por el uso de estrógenos o estradiol en muchos anticonceptivos. Es muy importante tomar en cuenta para las mujeres que a la hora de la elección del mejor anticonceptivo deberían recibir una valoración de tipo hormonal con su profesional o ginecólogo para elegir por el anticonceptivo que pueda producir menos efectos secundarios. Y hablemos de la última hormona, esta es la grelina. La grelina se produce más que todo a nivel gastrodigestivo, y esta hormona se la conoce como la hormona del hambre, y normalmente esta hormona, cuando ya el estómago se ha vaciado, hemos estado más de 5 o 6 horas sin comer, va a entrar en actividad diciéndonos que necesitamos comer, que el estómago se encuentra totalmente vacío, y vamos a sentir las típicas molestias de tener hambre, ¿verdad? Muchas veces ruido en el estómago, un ardorcito leve que nos dice que necesitamos ya comer algún alimento. Esta hormona grelina forma parte del buen funcionamiento de nuestra salud, pero cuando esta hormona está en desequilibrio, muchas veces puede decirnos que hay que comer de manera excesiva. ¿Y cuándo se dan estos desequilibrios de esta hormona? Normalmente vamos a tener los desequilibrios cuando estamos consumiendo alimentos con características estimulantes de esta hormona. Hablemos del glutamato monosódico. Este químico, glutamato monosódico, es muy utilizado en la industria alimenticia. Normalmente tiene uso en todo: dulces, chocolates, barritas, comida chatarra, pollos a la bróster, gaseosas, en infinidad de alimentos, de tal manera que cuando uno prueba, por ejemplo, unos panqueques, pruebas alguna galleta refinada de bolsa, o vas a comer incluso a la esquina un pollo frito, comes papas fritas embolsadas, prácticamente están enriquecidas con glutamato monosódico, lo que va a hacer que no te sacíes con 1 o 2 piezas de lo que estás comiendo. Normalmente vas a tenerte que acabar la bolsa, y es probable que aún así no te sientas saciado. Y es que estos son elementos estimulantes de la grelina, y es imposible prácticamente controlar esta hormona si tienes un estimulante en tu paladar que va a sugerir que sigas comiendo. Así que hay que tener un cuidado importante, sobre todo en la comida
comida industrializada y tratar de leer siempre las etiquetas para enterarnos si el glutamato monosódico está presente. Muchas veces no se introduce este nombre como tal en estos alimentos, simplemente le ponen sodio, pero claro, ya viene con glutamato monosódico. Así que ojo con esto, y si consumimos este tipo de alimentos y notamos que normalmente comemos más de lo debido cuando consumimos estos alimentos, deberíamos pensar en cortarlos o erradicarlos de nuestra dieta. Espero esta información de estas 5 hormonas haya sido de alguna manera alguna ayuda para podernos poner en claro qué puede estar pasando en nuestra salud y por qué no puedo estar perdiendo peso. Recordemos que ahora estamos hablando solamente de 5 hormonas relacionadas con la gordura, pero tenemos que valorar también la parte alimenticia, donde se valora alimentos con altos niveles de caloría o alimentos con altos niveles de glicemia o alimentos también que van a producir altos niveles de insulina. De tal manera, no es solo las 5 hormonas, pero sí sería muy importante tomarlas en cuenta a la hora de planificar un tratamiento de pérdida de peso si es que he hecho algunos intentos y no estoy logrando mi objetivo. En futuros capítulos desglosaremos cada una de estas hormonas a profundidad, hablando de los tratamientos, de la rutina que deberíamos llevar alimenticia para cada uno, de los valores que deberíamos considerar en un análisis sanguíneo. Así que vamos a hacer a profundidad cada uno de estos temas y ampliaremos toda esta área relacionada con el sobrepeso y la gordura. Recuerda, mantenerse sano es más fácil que tratar de sanarse. Nos vemos en el próximo video.